Ese domingo ya no se los dije, pero va a ser una serie que comprende varios temas, porque algunos estaban preguntándome, tienen muchas dudas acerca de las finanzas del reino. Entonces la serie que empezamos el domingo antepasado, la serie se va a llamar, o se llama, más bien dicho, Finanzas del Reino. Amén. Hay gente que está pasando por baches económicos, por crisis económica, que tiene problemas en cuanto a la administración de sus finanzas. Hay gente que está preguntándome cómo hacerle para prosperar, cómo hacerle para arrebatar las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, cómo es que las vamos a ver en nuestras vidas o cómo es que se van a materializar. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de sus preguntas, de sus interrogantes, dudas o consejos que han pedido, lo van a encontrar en esta serie que se llama Finanzas del Reino. El primer tema que vimos sí fue el diezmo, pero no se tituló así. Se tituló El diezmo en el nuevo pacto y Jesús es el diezmo de Dios. ¿De acuerdo? Ese fue el primer tema que vimos, pero dentro de ese tema vimos muchas cosas. Todo esto vimos el primer domingo, ¿recuerdan? Vimos lo que era el reino de Dios, vimos si el diezmo ha sido instituido o no ha sido instituido por Dios, vimos que es un mandamiento que Dios ha establecido, que Dios quiere que lo honremos de esta manera. Contestamos preguntas como, ¿Dios necesita mi dinero? ¿Se acuerdan? Y explicamos que no es porque Dios necesite tu dinero, sino que tú necesitas la bendición de Dios, que es por el contrario. Veíamos que Jesús diezmó, Él cumplió con toda la ley, que Jesús enseñó sobre el diezmo, dijo que era necesario diezmar aún estando en el nuevo pacto. Vimos que el diezmo es un pago que le pertenece a Dios, no es algo que tú le das, es algo que tú le pagas a Dios. Veíamos dónde tenemos que traer el diezmo, en el lugar que Dios ha escogido, donde tú estás aprendiendo de la palabra de Dios. ¿A quién lo entregas? También veíamos eso. Veíamos que el diezmo te enseña a temer a Dios y por lo tanto trae revelación a tu vida. ¿De acuerdo? Veíamos que siempre vamos a diezmar aún y cuando nos vayamos al cielo. ¿Se acuerdan? Porque dice la Biblia que Jesús permanece como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, como hay sacerdote para siempre, habrá altar siempre y siempre estaremos diezmando porque siempre estaremos honrando su nombre. Veamos que el diezmo purifica y redime el 90% restante. Del 100% tú entregas el 10%, el 90% restante es redimido, es purificado, limpiado o bendecido por el 10% que tú entregas. ¿Se acuerdan que estaba viendo eso? Vimos también el diezmo, que el diezmo hubo quienes diezmaron antes de la ley de Moisés, antes de la ley mosaica, y veíamos que era el ejemplo de Abraham, y veíamos que también incluso antes que Abraham hubo quien una enseñanza al diezmo en el jardín del Edén con Adán y Eva. ¿Recuerdan eso? Y vimos la tipología de que Jesús es el diezmo de Dios, y aquí es donde vamos a empezar el día de hoy. Muy bien, Colosenses capítulo 1 versículos 12 y 13. ¿Sí? Los vamos a estar proyectando aquí. Ese versículo nos habla acerca de un reino de la oscuridad y nos habla acerca del reino de la luz. Miren, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la esclavitud o de la autoridad que tenían las tinieblas sobre nosotros, dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El 14 también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos está hablando aquí de un reino de la luz, ¿verdad? Y de un reino de las tinieblas. Te los plasmé aquí en el pizarrón. La escritura es, antes que nosotros fuésemos redimidos, es decir, comprados o rescatados a precio de sangre, de la sangre del Hijo de Dios, nosotros estábamos o nos encontrábamos esclavizados
en el reino de la oscuridad o en el reino de las tinieblas, dirigido ¿por quién? Por Satanás. Pero dice que Dios el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia, ¿verdad? De los santos, de la luz. Dice que nos libró de la potestad del reino de las tinieblas y nos trasladó al cual reino, al de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, tú y yo nos encontrábamos aquí y fuimos trasladados al reino de Jesús, al gobierno de Jesús, al reino de la luz. Acá éramos esclavos, ¿sí?, de Satanás, y ahora somos siervos de la justicia, porque hemos creído en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fuimos liberados de las garras del maligno, fuimos liberados de Satanás y de sus demonios, de la opresión de las tinieblas, fuimos rescatados. Pero no solo eso, dice que nos hizo aptos, es decir, nos hizo capaces, nos dio la capacidad para poder pertenecer al reino de la luz. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Señor es santo, ¿verdad? Y que para ver al Señor necesitábamos ser santos, lo cual ninguno de nosotros era, porque éramos pecadores. Nacimos pecadores y después elegimos pecar y todos pecamos. Y dice que por esta causa, dice en Romanos, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio de Jesús fuimos rescatados, fuimos recuperados, recomprados a precio de sangre. El Señor nos compró, pero pagó un precio, que fue con su sangre, y es así como nos hizo aptos para poder estar en su reino, en el reino de la luz. ¿Por qué? Porque nos hizo santos. Dice la Escritura que hemos sido limpiados, hemos sido lavados por la sangre de Jesús, y ahora Él nos ha hecho santos y perfectos para siempre. ¿Recuerdan? Entonces, cuando Dios me ve a mí, ve la sangre de Jesús en mí, y por eso yo soy agradable delante de Dios. Antes yo olía a muerte, olía a pecado, olía a maldad, y era un olor desagradable delante de la presencia de Dios, pero ahora huelo la sangre de Jesús, el justo, y Dios el Padre me acepta. Entonces, quiero, porque en el primer tema hablé un poco de lo que es el reino, pero hoy lo quiero acercar un poquito más, ¿sí? Al reino al que nosotros hoy pertenecemos por gracia, por misericordia, es al reino de la luz, al reino de Jesús. Y yo les decía que no puede haber un reino sin leyes. Un reino forzosamente tiene que tener un ¿qué? Un rey, ¿verdad? En este caso dice la Escritura en Apocalipsis que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, quien encabeza este reino es Jesucristo. Entonces, Él es el Rey de reyes y nosotros somos los reyes del reino. Sí, porque dice que en Apocalipsis también dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces Jesús es el Rey de reyes y nosotros somos los reyes. Nosotros estamos bajo la cobertura de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este reino hay muchas leyes espirituales. Una de ellas es todo lo respecto a las finanzas, ¿sí? ¿Sabías tú que en la Escritura hay aproximadamente 500 versículos que hablan con respecto a la oración? Hay aproximadamente 500 versículos que hablan acerca de la fe, pero hay más de 2000 versículos que hablan acerca de las finanzas. ¿Te fijas la gran diferencia? Son más de 2000 versículos que hablan de las finanzas. Jesús habló 38 parábolas, de las cuales 16 de ellas fueron acerca de dinero. Tenía que ver con dinero, lo cual estamos hablando que de las parábolas que Cristo dio, el 42% de lo que Él habló fue de finanzas. Entonces, las finanzas son muy importantes en el reino de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema realmente que la gente ha criticado mucho. Es un tema que lamentablemente está mucho debate, está mucha discusión, ¿verdad? Porque hay un señor en las tinieblas, aquí, que se llama Mamón, ¿sí? Es un dios que adoraban los de Babilonia, adoraban a este dios, era el dios de las riquezas, llamado Mamón, y luego lo adoptaron los asirios, y Jesús habla de él en uno de sus mensajes en los evangelios,
y no me pueden servir a mí al mismo tiempo. O sirven a Mamón porque él trabaja para este reino, o me sirven a mí. O aman a este o me aman a mí, porque si no van a quedar mal con alguno de los dos. Entonces tienen que decidirse. Entonces, dentro de esta serie vamos a tener que hablar y vamos a tener que desenmascarar a Mamón. Toda aquella gente que le molesta que se hable del dinero dentro de la iglesia está influenciada por ese espíritu que se llama Mamón. ¿Por qué? Porque Mamón viene y te dice es que te quieren robar, es que te quieren quitar, te quieren agallar lo que tú tienes, ¿verdad? Lo que has conseguido con tu esfuerzo, con el sudor de tu frente. Mamón dice tranza, han escuchado allá en el mundo que dicen el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y por eso tanta corrupción, por eso tanto robo, por eso tanta muerte, tanta destrucción, por el dinero. Todo eso lo provoca este demonio que se llama Mamón, al cual Jesús le llamó Señor. Entonces es alguien importante dentro de este reino, es alguien muy importante. Entonces, por eso es necesario que la iglesia hablemos de finanzas. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó para que tú y yo no viviéramos ni en pobreza, ni en escasez, ni en miseria. Ahora, no nada más pagó por eso, Jesús pagó por nuestra salud, para que no estemos en enfermedad, ni suframos dolores, ni estemos en tristeza, ni en depresión, ni estresados, ni cansados, ni desanimados, ni ansiosos, ni preocupados, etc. Pero cuando hablamos de las finanzas, Dios no te quiere ver ni enfermo, ni te quiere ver pobre, ni en miseria, ni en escasez. Eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hizo hizo bajar el cielo aquí a la tierra. Y en el cielo no existe la pobreza ni la escasez, ¿verdad que no? Entonces yo les decía, nosotros dice la Biblia que somos ministros competentes de un nuevo pacto y somos embajadores del reino de los cielos. Entonces donde tú estás, ahí está establecido el reino de Dios, ahí operan las leyes espirituales que hay en ese reino y por lo tanto tú vas a disfrutar de todo lo que hay en el reino de tu Padre. Y en el reino de tu Padre no hay pobreza, no hay crisis económica, no hay quiebra, no hay recesión y nuestra moneda no depende de si sube o baja el dólar. ¿De acuerdo? Estamos en un reino completamente diferente. Entonces, si tú eres ciudadano, porque aparte de hacernos reyes, nos hizo ciudadanos de este reino, ok, nosotros somos ciudadanos aquí en esta república, pertenecemos a esta república mexicana. ¿Hay impuestos? Sí. Y es algo tan natural que la mayoría de la gente se levanta contra eso, ¿verdad? No le gusta pagar impuestos, aunque se supone que los impuestos son buenos, porque si se usaran para los fines que debe ser, son buenos los impuestos. De ahí en más que algunos se los hagan daños, se los roben o lo que sea, o hagan cosas, se corrompan con ellos, es muy diferente. Pero la idea del impuesto es buena. Y les decía, es como el diezmo. El tema que nos atañe el diezmo es como si fuera el impuesto que existe en el reino de Dios, ¿sí? Ahora, las leyes de Dios son leyes espirituales y son leyes eternas. Quiero aclararte eso. Las leyes de Dios son leyes eternas, son leyes perpetuas que por siempre van a operar así, aunque estemos en el reino de los cielos. Pero muchos van a decir, ay, pero ¿cómo va a haber dinero en el cielo? Dice la escritura que las calles van a ser de oro, ¿no? Dime tú si no va a haber dinero. Habla del oro, habla de la plata. En el jardín del Edén, donde Dios puso a Adán, habla del oro, habla de las piedras preciosas. Entonces, claro que va a haber todo eso. Seguirá siendo un reino y el soberano sobre nosotros seguirá siempre siendo Dios. Y Dios, yo se los decía la vez pasada, Dios se lo enseñó a Adán y lo estableció. Yo soy tu criador, yo soy tu Señor, tú eres administrador de todo y puedes disfrutar de todo, excepto este árbol porque este me pertenece. Entonces Dios dejó bien en claro que somos amigos, sí, todo lo que es mío tú lo vas a disfrutar, sí, pero siempre estoy por encima de ti. Cuando yo digo que algo me pertenece y ni tú lo tocas. ¿Y qué fue el problema de Adán? ¿Cuál fue la primera puerta que abrió? La codicia. ¿Por qué? Porque quiso agarrar lo que no le correspondía y quiso tomar de lo que era de Dios. Entonces, este principio ha estado desde siempre, desde el Génesis podemos ver este principio y hasta el fin lo vamos a seguir viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora somos ciudadanos del reino de la luz
del reino de Jesucristo, ¿sí? Y como ciudadanos hay impuestos o hay reglas, hay estatutos. ¿Qué pasa cuando tú no operas según las leyes que hay en el reino? Bueno, hay de dos sopas: o operas bajo este reino u operas bajo este. Este te ofrece riquezas, sí, y es cierto, porque hay muchos cristianos que dicen que las riquezas son del diablo. No, perdónenme, el dueño del oro y de la plata es Dios. El dinero no es malo, lo dice la palabra. Dice, el amor al dinero en Timoteo, eso es lo malo. ¿Estamos? Entonces, si tú obedeces las leyes que hay en este reino y te sometes a ellas, vas a recibir lo que el reino te ofrece. Pero si no, vas a operar según estas y vas a recibir lo que este reino te ofrece. Mientras este te ofrece prosperidad, este te ofrece escasez y te ofrece miseria. Y podemos ver el mundo como está, ¿verdad? Hay cada vez más pobreza, hay cada vez más miseria. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, ¿a cuál pertenecemos? ¿Te quieres quedar en este? ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer las leyes del reino y cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, ahora te voy a decir que es pobreza, escasez, miseria. Es vivir en carencia, ¿sí? Pero no nada más eso, sino que de manera insuficiente y tienes privación de las cosas más necesarias para vivir. Fíjate bien, pobreza o escasez es vivir completamente limitado, ni siquiera tienes lo suficiente para sobrevivir. Eso es lo que Satanás ofrece. Y Jesús lo dijo, ¿no? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces, por años, Satanás ha saqueado al hombre. Dios puso al hombre como una autoridad sobre toda la creación y lo empoderó. Pero cuando cuando el hombre dejó de someterse a Dios y se sometió a Satanás cuando obedeció, a partir de ese momento Satanás tomó toda la autoridad que tenía el hombre y a partir de ese momento Satanás lo ha saqueado y el hombre dejó de experimentar la voluntad de Dios. Cuando Jesús viene, dice, yo he venido para recuperar todo lo que se había perdido y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido, a recuperar todo lo que se había perdido a causa del pecado. Y por eso ahora, gracias a Él, somos aptos para encontrarnos de este lado, ¿sí? Para estar ahí, ahora. Quiero decirte una cosa. Aquí, te guste o no, te cobran los impuestos, ¿sí o no? Definitivamente. Bueno, y de una u otra forma, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios no obliga a nadie. Dios no va a mandar a alguien y te va a apuntarte con una pistola para que tú hagas algo, porque Dios no trabaja de esta manera. Dios no es un Dios manipulador, ¿verdad que no? Ni tampoco es un dictador. Ni manipula a nadie, ni es un dictador. Dios simplemente habla y siempre nos va a mostrar dos caminos a seguir. Te va a decir, mira, aquí está el camino de vida y aquí está el camino de muerte. Aquí está el camino de bendición y este es el camino de maldición. Escoge por el cual quieres andar. Si sigues mis consejos, te va a ir bien. Si no sigues mis consejos, te va a ir mal. No es que Dios sea malo, no es que Dios castiga, Dios es malo, miserable y maldice. Dios no hace eso. Porque si estuviéramos hablando de un Dios miserable, ¿cómo fue que ese Dios tan miserable entregó a su Hijo para rescatarnos a nosotros que sí éramos miserables? Es imposible. Dios es amor y punto. Tú decides qué camino vas a escoger y tú decides si optas por la bendición o optas por la maldición. Simplemente es un pacto. Son leyes que ya están establecidas y tú vas a decidir a cuál someterte. ¿De acuerdo? Pero obviamente Dios quiere lo mejor para ti, por eso ya te hizo apto para estar en su reino. Entonces el diezmo no puede ser yo no puedo hacerte manita de puerco y hacerte que tú vengas y
entregues tu diezmo, ni que entregues tus ofrendas, ni de todo lo que habla el Señor primicias, ni que des a los pobres, ni todo lo que el Señor nos enseña. Yo no puedo hacerlo contigo. Yo solamente soy una portadora de la palabra de Dios. Vengo a enseñarte, y el que va a tomar la decisión de si lo hace o no lo hace, eres tú. Lo que sí sé es que con estos temas quiero hablar de algo. Yo no vengo a quitarte nada. Dios no te quiere venir a quitarte, quiere venir a darte más. Quiere venirte a hacerte sentir seguro. Entonces es un impuesto, por así decirlo, ¿verdad? Porque viene su palabra y viene su ley, pero Dios no va a coaccionarte para que tú lo hagas. Eso tiene que salir del corazón agradecido, y es así como vamos a terminar este mensaje, con una persona con corazón muy agradecido, que por eso lo hacía, cuando todavía ni siquiera existía la ley de Moisés, es decir, los mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto es nada más así como que una pintadita. Vamos a ir, por favor, a Éxodo capítulo 13, versículo 2, y vamos a ver una de las leyes que Dios había establecido. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver cómo es que Dios respeta sus propias leyes. Dios nunca, escúchame, nunca te va a mandar a hacer algo que Él no haya hecho primero. ¿Estamos? Él siempre nos predica con el ejemplo. Y si no, pues ahí tenemos a Jesús. Jesús obedeció en todo al Padre, cumplió toda la ley, y Él es nuestro ejemplo máximo a seguir. Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice: conságrame todo primogénito. ¿Recuerda que ya habíamos leído este versículo? Dice: cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Es decir, tú le vas a dedicar a consagrar, a apartar a Dios todo aquel que abre matriz, sea animal o sea hombre, le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, los primeros hijos hombres en nacer eran de Dios, y los primeros animales en nacer también. Por ejemplo, un borrego tenía su cordero, el primero en nacer le pertenecía a Dios. Entonces vienen unas leyes de cómo es que se va a redimir, cómo es que se va a rescatar. Y se acuerdan que yo les enseñé que decía la ley, cómo cuando nacía un primogénito, nacía un hombre, ¿sí? Primogénito, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Entonces, obviamente no iban a agarrar a ese varón y lo iban a sacrificar, ¿verdad? Porque eso es lo que se tenía que hacer. Había que sacrificar, entregárselo a Dios. Pero acuérdense que todos nacimos pecadores, ¿verdad? Entonces había que rescatarlo, porque los hombres primogénitos que nacían ¿cómo? ¿No dice que traíamos el pecado de Adán? Traíamos el pecado de Adán. Entonces todo hombre primogénito nacía impuro, pero tenía que ser consagrado a Dios. ¿Cómo? ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, se tenía que sacrificar ¿a qué? ¿Un qué? Ok, se tenía que sacrificar un cordero. Entonces, el cordero, moría. ¿Para qué? Para que viviera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tenía que ser ese cordero? Tenía que ser perfecto. Ajá. Tenía que ser sin defecto. Por ejemplo, si tenía un dedito de más, un dedito de más, no se podía sacrificar. Si nacía tuerto, si estaba cojo, si estaba lo que sea, no se podía sacrificar. Tenía que ser un animalito perfecto, ¿sí? Entonces, el cordero perfecto y sin defecto tenía que morir para que el hijo viviera. Entonces se entregaba lo puro por lo impuro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando nacía un cordero, pero que era el primero en nacer, ¿qué se hacía?
tenía que ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿A quién le pertenece? Entonces el primer cordero en nacer tenía que ser ¿qué? Sacrificado. Entonces, ¿han escuchado qué? Primero lo primero. Ahora, ese es el principio que hay en el reino de Dios. Entonces, primero lo primero. Y lo primero es mío. Lo primero me pertenece. Entonces, todo animalito que naciera primero, todo cordero que fuera primogénito, ¿verdad? Tenía que morir. Y cuando nacía un varón que era el primogénito, tenía que sacrificarse a un cordero para que ese hombre pudiera vivir. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver cómo es que Dios respetó sus propias leyes. Díganme quién es el primogénito de Dios. Jesucristo. El primogénito de Dios es Jesús. Una cosa, ¿Jesús era impuro o era puro? Era puro. O sea que era como este. Sí. ¿Y qué pasaba cuando nació un cordero? Se sacrificó. ¿Qué pasó con Jesús? Fue sacrificado. Fue sacrificado. ¿Quién lo sacrificó? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Este principio, yo les decía, es el principio que habla de los primogénitos, que es lo mismo que las primicias, que es lo mismo que el ¿qué? Diezmo. Que el diezmo. Donde nos dice que lo primero es lo primero y lo primero es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús fue el primogénito, el hijo primogénito de Dios, pero también lo conocemos como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, Dios cumplió con sus propias leyes porque Él consagró a Jesús para que fuese sacrificado. ¿Estamos de acuerdo? Para que Él rescatara a nosotros. Él nos rescató a nosotros. ¿Quiénes eran los impuros? Los impuros éramos tú y yo. Los que teníamos defecto, los que éramos imperfectos, éramos tú y yo. ¿Y qué hizo Dios para rescatarnos? Alguien tiene que morir. Para que un impuro viva, alguien tiene que morir. Entonces, para que tú y yo, que éramos impuros, viviéramos, alguien tenía que morir. Pero ese alguien tenía que ser perfecto, sin mancha, sin tacha, sin defecto. Y el único capaz era Jesús. Era la única ofrenda perfecta que se podía ofrecer por el pecador. ¿Sí me explico? Entonces, yo quiero enseñarte cómo Dios cumple con sus propias leyes, Él respeta sus propias leyes. Entonces, para que los impuros viviéramos, el puro tuvo que morir. Entonces, el justo fue entregado por los injustos, el santo fue entregado por los pecadores, para que nosotros fuésemos rescatados y tuviéramos que vivir. Ahora, ¿por qué? Porque el destino de un impuro es morir, es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? De un pecador es la muerte. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y nosotros ni siquiera ofreciéndonos delante de Dios podíamos salvarnos porque éramos impuros. Y lo que se sacrifica tiene que ser puro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús fue sacrificado, Jesús fue entregado para que tú y yo hoy tuviéramos vida. Y en su sacrificio fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos perdonados, fuimos rescatados. ¿Sí queda claro este principio? ¿A poco no es hermoso? Cuando está es realmente hermoso lo que dice. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Jesús diezmó? ¿Jesús entregó sus primicias? ¿Dios entregó su primogénito? Sí, Dios lo hizo. Entonces, Dios cumple con sus propias leyes. Cuando tú y yo entregamos el diezmo, cuando tú y yo entregamos nuestras primicias, estamos cumpliendo con esta ley. Ahora aquí estábamos hablando de vidas, acá estamos hablando de dinero, pero en realidad lo primero en cuanto tú le puedes ofrecer lo primero a Dios, Dios merece lo mejor de tu tiempo y lo primero.
Dios merece lo mejor y lo primero de ti. No nada más en respecto, esto no nada más aplica a las finanzas, aplica a todas las áreas de tu vida. Que Dios tiene que ser el primero, siempre. Cuando tú le ofreces a Dios tu tiempo, lo primero y lo mejor, eso va a rescatar y va a redimir el resto de tu tiempo. Cuando tú le entregas tus finanzas a Dios, lo primero y lo mejor, eso va a redimir y a rescatar el resto de tus finanzas, así como Jesús lo hizo por nosotros. Jesús fue entregado por Dios y nosotros fuimos rescatados. Cuando nosotros cumplimos con el mismo principio, todo sale rescatado por ello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo esto va a aplicar a las finanzas, ¿sí? Entonces, en base a este principio, quiero que veas una cosa. El diezmo es una prueba, ¿sí? Ahorita te voy a enseñar eso. El diezmo es una prueba. ¿Por qué? Diezmo significa la décima parte, ¿sí? O se hace el 10%, ¿sí? El número 10 en la Biblia, ¿sabes lo que significa? Prueba. Entonces el diezmo es una prueba. La pregunta es: ¿una prueba de qué? Ok, es una prueba de tu fe y es una prueba de tu corazón. ¿Por qué de mi fe? Bueno, se va a probar mi confianza en quién. Si realmente confío en Dios, si realmente dependo de Dios. Pero también es una prueba de mi corazón, porque se va a probar si mi corazón, sí, se va a probar si mi corazón sigue a las riquezas o si mi corazón sigue a Dios. ¿Sí? Es una prueba. Ahora, tú vas a decir, ahorita voy a explicar todo esto, de por qué el número 10 significa prueba y todo tiene que estar. Yo te dije, cuando vengas a la iglesia, trae tu cerebro. Y cuando salgas de aquí, ve a estudiar todo lo que te estoy diciendo en la Biblia para que veas que no te estoy echando mentiras. No tienes que creer todo lo que te dicen al frente, tienes que estudiar. ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente mentirosa. Entonces yo te voy a dar aquí todos los fundamentos, pero tú puedes ir a estudiar en casa y ver lo que te enseñé y que veas que realmente es cierto. Entonces, el número 10 simboliza prueba, es una prueba de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios y de nuestro corazón, para ver si nuestro corazón sigue a las riquezas o sigue a Dios. Ahora, vámonos a Mateo, capítulo 6:21. Mateo, capítulo 6:21, vamos a ver eso. Dice, Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará ¿qué? También vuestro corazón. Entonces, mi corazón va a seguir ¿a quién? Al tesoro, ¿no? El corazón va detrás del tesoro. El corazón sigue al tesoro. Entonces, ¿por qué es una prueba de tu corazón? Vamos a ver si tu tesoro está en dónde o está en Dios. Vamos a ver si a ti tu tesoro es el dinero, las posesiones, los bienes materiales, etcétera, ¿sí? O vamos a ver si tu tesoro está en la palabra, en las promesas que Dios te ha hecho, etcétera, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, vamos a ver si tu corazón adora a... ¿Quién les dije cómo se llama ese Dios de las riquezas? Amor. O adora a Jesús. ¿Sí? Si el corazón
siempre va a seguir al tesoro. Donde está el tesoro, ahí va a estar el corazón. Una persona que su tesoro son las riquezas, ahí va a estar su corazón. Y va a amar y servir a este señor de las tinieblas. Y va a recibir la recompensa que Mamón ofrece, que es ¿qué? Muerte. Siempre hay muerte en el reino de las tinieblas, ¿no? Pero si tu corazón, el tesoro de tu corazón es Dios, ahí va a estar tu corazón, en su palabra y en sus promesas. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Vida, en todas las áreas. Pues yo decía, vida no nada más es que estés respirando, vida es vida en tus finanzas, vida en tus emociones, vida en tus relaciones, vida en tu matrimonio, vida en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Vida en sobreabundancia. Entonces, el corazón siempre va a seguir al tesoro. Entonces, el diezmo va a probar realmente dónde está tu tesoro, para saber dónde está tu corazón. ¿Hasta aquí no me bien? Ahora, el corazón de Dios fue probado al entregar a Jesús. ¿Fue una prueba? A ver, iglesia. Mira, nota esto. Al entregar Dios a su Hijo, su primogénito, a su Hijo, su primogénito, nos reveló dónde estaba su tesoro, ¿no? Cuando Dios entrega a Jesús, una revelación. ¿Qué reveló? ¿Dónde estaba su tesoro? ¿Y dónde estaba su tesoro? ¿Quién es su tesoro? Acuérdense que el corazón sigue al tesoro. ¿Quién es el tesoro? Nosotros. El corazón sigue al tesoro. Cuando Dios, el Padre, entrega a su primogénito, nos dio a mostrar, reveló su corazón. Y nos dimos cuenta que su tesoro éramos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, anota eso. Al entregar Dios a su Hijo, a su primogénito, nos reveló dónde estaba el tesoro. Él mismo nos mostró su corazón. Dios nos mostró su corazón. Y al mostrarnos su corazón nos dimos cuenta que nosotros éramos su tesoro. ¿O no? Ahora, ¿es una prueba de amor? Claro que es una prueba. El entregar a Dios a su Hijo Jesús es una prueba del amor que tiene por nosotros. No dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que fuese salvo por Él, para que todos los que en Él crean tengan vida eterna. Entonces Dios mostró su corazón, reveló su corazón, nos dio la prueba de amor más grande. ¿Por qué? Porque nos entregó lo más valioso que Él tenía, lo primero y lo mejor. Nos entregó a Jesús para que nosotros fuésemos salvos. Entonces el tesoro éramos nosotros y su corazón nos siguió a nosotros. Su corazón siguió su tesoro. Por eso lo que vemos en la cruz es la prueba más grande de amor que ha existido y que jamás existirá. Esa prueba se la dio Dios al hombre que lo había traicionado y que le había sido infiel. Ese es el Dios que yo te estoy predicando. Es un Dios de amor. Y es la mayor prueba de amor que ha existido y existirá jamás en la historia. Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros impuros, Él mostró su amor para nosotros. Y
fue sacrificado por nosotros para que nosotros fuésemos rescatados. Dios entregó lo primero, sí, y entregó lo mejor, sí. ¿Por qué motivo? Por amor. Por eso aquellos que predican que Dios vino a juzgar, que Dios te condena, que Dios está enojado contigo, que clama a Dios a ver si Él tiene misericordia después de que le has fallado, eso no es cierto. Dios ya no se puede enojar contigo. Dios te ama, te amó y te amará por siempre, porque ya te lo demostró. No hay nada que tú puedas hacer, y se los he dicho muchas veces, tan bueno para que Dios te ame más, ni nada tan malo para que Dios te ame menos. Él simplemente te ama porque así le place, porque eso es lo que su corazón le dicta. Y Él no puede negar ese amor, no se puede negar a sí mismo. Él nos ama y nosotros somos su tesoro. Por eso Él murió por nosotros. Entonces, el principio del diezmo y de las primicias está aquí. Dios lo hizo. Él probó, nos dio, nos demostró a nosotros. Nosotros podemos examinar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es recto. Él es el amor, era el amor encarnado, y nos demostró su amor con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos, y nos demostró que realmente nos ama. Cuando nosotros entregamos nuestro diezmo, nuestras primicias, cuando le damos nuestros primarios, estamos operando en el mismo principio. Estamos demostrando con hechos que Él es el primero en nuestra vida y que nosotros le amamos. Y Jesús así lo dice en Mateo 6:24. O amas, o me amas a mí, o amas las riquezas. Pero no puedes decir que amas a los dos, porque vas a quedar mal con uno. Entonces Él nos amó a nosotros. Él escogió por nosotros. Por eso yo les decía, cuando tú aprendes esto, tú ya no aprendes a ver como que, ay, tengo que entregar el diezmo porque es una ley de Dios. Pero tampoco vas a decir, lo voy a hacer por miedo porque si no, Dios me va a maldecir. No, lo haces por amor. De la misma forma en la que tu Padre lo hizo por ti, por amor. Nadie obligó a Jesús a morir. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo decidí ponerla. Yo decidí entregarme por ti. A mí nadie me arrebató mi vida. Yo la puse por amor a ustedes, porque los considero mis amigos. Porque el que es amigo su vida da por sus amigos, siendo que éramos enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros entregamos el diezmo, tiene que salir de tu corazón en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a lo que Él ha hecho. Y esto se trata de mostrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. No decía Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces dicen, revélame tu corazón. Déjame examinar tu corazón. Entonces cuando Dios dice, entrega tus diezmos, paga tus diezmos, entrega tus primicias, es la oportunidad que Dios va a tener para examinarte el corazón. Es una prueba al corazón. Y el que pesa los corazones y el que examina los corazones, ¿quién es? ¿Dice la Biblia? Dios. Dios es el que examina los corazones. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios nos dio esa muestra de amor? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Que todo el mundo fue perdonado, aunque el mundo no lo sabe. Hay mucha gente que no sabe que ya está perdonada, pero de que ya está perdonada porque ya hubo quien pagó el precio, ya está hecho. Él murió por los pecados de toda la humanidad. Entonces hay un muy buen resultado. ¿Por qué? Porque entonces dice la Biblia que las ventanas de los cielos fueron abiertas y las bendiciones ahora le pertenecen a aquellos que son sus hijos, a los que han creído. Entonces cuando Dios entregó a su Hijo y nos lo demostró con hechos, ¿verdad? Vino bendición para nosotros. ¿Qué va a pasar cuando tú también le entregas lo mejor a Dios? ¿Va a venir lo mejor? Son leyes, como la ley de la siembra y la cosecha, se los decía yo. Tienen que venir cosas buenas y cosas nuevas, porque Dios entregó un hijo, o entregó muchos. Uno, Jesús. ¿Y ahora cuántos tiene? Pues para empezar aquí, ¿cuántos hay? ¿Te das cuenta cómo hubo un resultado? Igual opera con las finanzas. Cuando tú entregas un tanto, pero hay muchos tantos que van a venir como consecuencia a lo que tú sacrificaste, a lo que tú entregaste.
Y va a venir la bendición, pero una bendición mayor, una bendición multiplicada. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que comprender. Es algo hermoso hablar de las finanzas. De nada me sirve que vayas a conferencias esas de neurolingüística donde dicen tú puedes, consigue un sueño, las fuerzas del universo se van a mover a tu favor y que si tú haces un cuadro, ¿verdad? Y plasmas ahí, todo va a venir a ti. Dios tiene una manera de operar muy rara. Dios dice que es mejor dar que recibir. Y el mundo no lo entiende. Por eso cuando venimos a la iglesia Dios dice, da. Porque es lo que se nos ha enseñado por años en el mundo, que no debemos dar, debemos recibir, ¿verdad? Todo para acá, como el asador, y nada para allá. Pero Dios es un Dios que da, un Dios dadivoso, y lo primero que nos entregó fue a su Hijo. Entonces, ¿cómo son los hijos de Dios? Dadivosos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Por naturaleza, dadivosos. Porque la vieja naturaleza, el viejo hombre, el que era pecador, el que estaba apartado de Dios, era un codo, un tacaño, sí, pero los hijos de Dios por naturaleza, como traemos su semilla, ¿verdad? Traemos sus genes, por naturaleza somos dadivosos. Tiene que fluir, tiene que salir de nosotros. Entonces el dar es lo mejor que puede haber. Es mejor dar que recibir. Dios dio un hijo y ahora tiene miles de hijos que le adoren y que le aman. Y nosotros hacemos lo mismo que vemos a nuestro Padre. Ahora, muchos van a decir, pero no dio dinero. Hombre, no dio dinero, dio a su hijo. Es mayor que el dinero, porque ni aunque tú y yo juntáramos todo el dinero de este mundo, ni aunque todos nos pusiéramos de acuerdo y diéramos todo el dinero, pagamos la redes. ¿Sí me explico? Ahora otra cosa, damos de lo que Dios nos ha dado. No es algo de nosotros. Pagamos de lo mismo que Dios nos ha dado, y cuando decidimos ofrendar, damos de lo que Dios ya nos dio. Muchos van a decir, pero es mi trabajo. Sí, hijo, pero trabajas con el cuerpo que Dios hizo y respiras el aire que Dios creó y te alimentas de los animales que Dios hizo, del agua que Dios hace. Entonces realmente todo le pertenece. Si lo vemos desde un punto de vista lógico, como Él se encarga de proveerte el chicharrón que te comiste, ¿verdad? Se encarga de proveerte el agua que te tomaste, se encarga de proveerte el aire que respiras para que sigas viviendo, entonces lo mínimo es pagar un impuesto. Pero no debemos de verlo desde ese punto de vista, sino verlo, yo lo hago con gozo. Esto es lo que le pertenece a mi Dios porque yo reconozco que dependo de Él. Aunque eso signifique que los que no diezmen, no significa que no dependan de Él, significa que dependen de Él, pero no quieren reconocerlo. Nada más no lo reconoce, y eso es soberbia. Cuando tú no reconoces que necesitas a Dios, es soberbia, pero no significa que Dios deje de ser soberano. Sigue estando por encima de ellos, aunque ellos no quieran. Y el aire y el sol que sale, dice, sale sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos, porque Dios es bueno y nos da aún lo que no merecemos. ¿Sí o no? Entonces Dios nos reveló su corazón. Dios mostró que nosotros éramos su tesoro. Ahora, ¿dónde dice eso? Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Miren, este versículo se los voy a leer en Reina Valera y luego se los voy a leer con varias versiones que tengo aquí. Dice, y será para mí que especial tesoro, dice Dios. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quiénes son su tesoro? Nosotros. Los perdonados. ¿Quiénes han sido perdonados? Nosotros. Ahora mira, aquí está la versión amplificada, más NBI, más Reina Valera 1990, Kadosh y Dios habla hoy. Son varias versiones en conjunto, dice así. Quiero que prestes atención, dice, serán míos, porque llegará el día en que los recuperaré. Fíjate bien cómo dice, llegará el día en que los recuperaré. ¿Cuándo iba a ser ese día? Cuando Jesús muriera y resucitara.
Dice, reconoceré pública y abiertamente que me pertenece. El sacrificio de Jesús no fue público y abierto. Dice, reconoceré pública y abiertamente que me pertenecen y que son mi especial tesoro. Dice, cuando muestre mi compasión y les perdone, como el Padre perdona a su Hijo que le sirve, serán mi posesión exclusiva. ¿Qué es hermoso? Entonces, ¿quién es la posesión exclusiva de Dios y quién es su tesoro? Los que han sido perdonados, los que han recibido la compasión y la misericordia. ¿Quién es tú? Yo. Entonces, sí somos su tesoro. Dios sí siguió su tesoro, nos siguió a ti y a mí su corazón. Por eso entregó a su Hijo. Por eso no le pudo entregarlo primero, porque sabía que venía más. Aunque eso significara sacrificarlo primero y lo mejor que tenía él. Ahora ponme segunda de Pedro. No, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 en Nueva Traducción Viviente. Si te fijas, te acabo de decir que seríamos su posesión exclusiva, ¿verdad? Muchos dirán, primera de Pedro 2, 9 y 10. Dirían, ay, pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, pero en el Nuevo Testamento también viene primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, pero Nueva Traducción Viviente, NTV. Ahí está. Dice, pero ustedes, dice, no son así porque son un pueblo elegido, dice, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión ¿qué? Somos posesión exclusiva de Dios. O sea que ya pasó. ¿Sí? Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces Malaquías lo decía. Malaquías decía cuando apenas iba a pasar, estaba profetizado que Jesús vendría, moriría y por medio de él pasaríamos a ser posesión exclusiva de Dios. Ya pasó. Por eso Pedro está diciendo, ahora son ya su posesión y su tesoro. Entonces, eso, el primogénito, en la entrega de las primicias, el diezmo, reveló el corazón de Dios. Que Dios diezmó a su Hijo por ti. Dios entregó su primogénito por ti. Era su primicia. Y no vimos la otra vez que si la primicia es santa, también lo es lo restante. ¿Quién era la primicia de Dios? Jesús. ¿Y los restantes? Y nosotros también pasamos a ser santos, ¿no? Y luego leímos también quién era el primogénito entre muchos. ¿Entre cuáles muchos? Entre nosotros fue el primero. Pero dejó de ser unigénito y se convirtió en el primogénito, porque después de él ya Dios ya no tiene nada más uno, tiene muchos hijos. Entonces el diezmo revela el corazón y nosotros pudimos probar, tú y yo, probar el corazón de Dios en esa cruz. Fuimos más importantes y nos amó y nos seguirá amando siempre. ¿Te das cuenta? Ahora, usted me decía, ¿y de dónde saca que el 10 es prueba? Ahí te va. Primero, te voy a dar 6 ejemplos. Número 1, ¿cuántos? 6 ejemplos. En Éxodo 7:14 hasta el capítulo 12, habla de 10 plagas en Egipto. ¿Cuántas? 10 plagas, ¿no? ¿Cuántas veces estuvo probando o examinando Dios el corazón de Faraón? 10. ¿Por qué? Porque le dio 10 oportunidades para arrepentirse. Con cada plaga, Faraón tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo, sino que en cada situación negó, ¿verdad? Se negó a obedecer a Dios y fue endurecido su persona. ¿Quién lo endureció, Dios o él? Él. Faraón endureció su corazón al no querer obedecer la voz de Dios. Entonces 10 plagas, 10 veces que el corazón de Faraón fue examinado, probado por Dios. Ahora, en Éxodo 20 del 1 al 17, ¿cuántos mandamientos tenemos?
10 mandamientos, porque Dios está probando nuestra ¿qué? Nuestra obediencia. El número 10 lo vemos en los 10 mandamientos. Dios probando la obediencia del hombre, ¿sí o no? Ok, siguiente, Génesis 31, el versículo 7 y el 41. ¿Cuántas veces le cambió Labán el salario a Jacob? ¿Sí saben quién fue Labán, verdad? Su suegro y su tío también. ¿Sí se acuerdan quién fue Jacob? El hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el padre de la fe. Entonces, ¿cuántas veces le cambia Labán, o sea, le hace chanchullo a Jacob? 10 veces le cambió el salario. Y 10 veces Dios examinó el corazón de Jacob, probó el corazón de Jacob, a ver qué hace Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Aguantó vara. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. ¿A qué sé? Ok. Tenemos a Daniel, capítulo 1, versículo 12. ¿Cuántos días de prueba fueron para Daniel, para Sadrach, Mesach y Abednego? 10 días. No dice que 10 días iban a ponerse a prueba para no contaminarse con la comida del rey, porque él comía animales impuros, animales que Dios prohibía que el pueblo de Israel comiera, y fueron 10 días puestos a prueba y Dios los favoreció. ¿Se acuerdan? Ok, ahora vámonos al Nuevo Testamento, Mateo 25 del 1 al 13. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Qué se estaban probando? A ver si estaban listas para cuando viniera el novio. Las 10 vírgenes, 10, número de prueba. Otro ejemplo, Apocalipsis 2:10 nos habla de 10 días de prueba. Entonces, hay más ejemplos, pero el número 10 simboliza el número de prueba. Es una prueba. Entonces el diezmo es un número de prueba. El diezmo es una prueba a tu corazón. ¿Dónde vas a poner tu confianza? ¿En las riquezas o en Dios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas, en los bienes materiales, en el dinero? ¿O en la palabra de Dios y en sus promesas? ¿A quién sirves tú? ¿A Mamón o a Jesucristo? Ahora, ¿sabías tú que como manejes tu dinero va a depender qué bendiciones vas a recibir en tu vida o no? Pero ¿cómo, pastora? Sí, hijo. Depende cómo tú manejes tu dinero, depende cómo tú lo administres. Tú vas a determinar qué bendiciones van a venir a ti y qué bendiciones no vas a ver en tu vida. Porque Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A ver si me encuentra la versión donde dice que controla tu vida. Proverbios 4:22 nos dice que protejas, que guardes, que cuides tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice, donde dice que controla tu vida. ¿Ya te pasaste una? Sí, un poquito. Dice, ante todo cuida tus pensamientos. ¿Qué hay en el corazón? Pensamientos, ¿verdad? Okay. Dice, porque ellos controlan ¿qué? Tu vida. Vigila tu corazón, cuídalo, protege. A ver, encuéntrame otra donde hable, determinan tu futuro. Hay uno donde dice determinan tu futuro y cuando lo encuentre, me dice. Entonces, si dice que el corazón la NTV es la... mira esta. Por encima de todo guarda tu corazón, porque es la fuente de las ¿qué? Consecuencias de la vida. Entonces, el de abajo, ¿qué? ¿Cuál? Más que toda cosa guardada, guarda tu mismo corazón, porque emanan de él las resultas de la vida. O sea, todo va a provenir de tu corazón. Entonces, si Dios prueba el corazón, examina el corazón, ¿verdad? Porque tu corazón va a seguir a tu tesoro. Entonces, si Dios está hablando de a quién sigues, ¿verdad? Vamos a ver el resultado. Según tu corazón vamos a ver el resultado de tu vida.
Entonces, una gran parte de cómo tú manejas tu dinero es, vas a ver muchos resultados en tu vida. Depende de cómo operes. Porque tu corazón, a fin de cuentas, va a controlar tu vida. Él decide qué resultados vas a tener. Por eso tienes que ver dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso el 10 es el número de prueba. El diezmo es una prueba, totalmente una prueba. Si tu corazón es bueno, ¿qué va a pasar? 10 más. Y si tu corazón es malo, no vas a 10 más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora Malaquías, capítulo 3. No, Mateo 6:24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver esto. Dice: ninguno puede servir ¿qué? A dos señores. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quién. Búsqueme la versión donde viene mamón o mamonas. ¿Sí? No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a amar a uno y vas a menospreciar a otro. ¿Sí me explico? Hay uno donde viene mamonas. Riqueza, riqueza, nada. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a quién. Amado, amado. Ese es el Dios de las riquezas. El falso Dios, ¿eh? Porque el dueño de la plata es Dios, pero es un falso Dios. Ahora, era un Dios de quien les dije al principio de los babilonios de hoy. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Entonces, si tu corazón está con un mamón, ¿qué va a haber en tu vida? Confusión. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Aquí o aquí? El corazón de Dios ya fue revelado. Ya nos entregó lo primero y lo mejor. Ahora falta la muestra de nuestro amor por Dios. Si lo primero y lo mejor se lo das a Dios, ahí está tu tesoro. Pero si lo primero y lo mejor te lo quedas tú, en realidad sirves a este. Porque este dice que es mejor recibir que dar, y este dice que es mejor dar que recibir. Amén. Entonces, esto es en base al diezmo. Diezmo ya todos sabemos lo que es, ¿verdad? Todos ya sabemos lo que es el diezmo, pero verlo desde ese punto de vista es una prueba de mi corazón. Entonces, cada vez que tú pasas al frente, ¿por qué crees que hay veces hay tanta lucha? La gente dice, no, ¿y si voy a alcanzar? ¿Y si me va a ajustar? ¿Y si mejor lo tomo? ¿Y si mejor lo agarro? ¿Y si mejor lo tomo prestado y después lo repongo? ¿O si lo entrego al final después de pagar todos mis, primero pago todo lo que debo, o mis recibos de luz o de agua, y luego si me sobra se lo doy a Dios? Dios no vio a ver si le sobraba. Primero te dio todo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el diezmo es tomar lo primero y lo mejor. Si yo pongo aquí 10 billetes de 100, ¿cuál le vas a entregar primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál de todos los billetes le vas a entregar? El de la izquierda, es el primero. No es el final. ¿Te imaginas? Dios no dijo, cuando tengas tu ganado tenga animales, te esperas primero que tenga 9 borreguitos, 9 corderitos. Al número 10 me lo entregas a mí. ¿Eso dijo Dios? ¿Qué Dios dijo? El primero. Me vas a entregar el primero. ¿Te importa si van a venir más o no? El primero es mío.
No sabes, la gente agarraba el primero y lo entregaba a Dios. No sabía si iba a venir un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto o 20. ¿Verdad que no sabía? Pero el primero lo entregaba a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que toma del diezmo? Y luego cuando ve a ver si alcanza, entonces ya lo da. No se trata de eso, por eso es un paso de fe. Si tú no das lo primero, porque el diezmo es lo primero y lo mejor, ¿estamos de acuerdo? Si no, ya no es diezmo. Podrás estar entregando el 10% sin ser diezmo, porque no es lo primero, porque te esperaste hasta el final a ver si ajustabas. Entonces yo sé que cuando antes que nos fue revelado todo esto y que nos fue revelada la gracia de Dios, yo les enseñé un principio de diezmo en el que en el Antiguo Testamento decía que cuando tú entregabas el diezmo, dice la Escritura que si no podían llevar el diezmo hasta donde Dios les había dicho que lo entregaban, ¿verdad? El lugar que Dios había consagrado para que depositaran ahí el diezmo, dice que tenían que vender todo eso y traer el dinero, y tenían que añadir, si querían rescatarlo, si se querían quedar con esos, por ejemplo, esos animales, tenían que pagar una quinta parte más por ellos, o sea, un 20%. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el nuevo pacto no podemos estar haciendo eso. Yo se los estoy diciendo ahora, dijimos que lo íbamos a ver conforme al nuevo pacto, ¿verdad? No podemos tomar prestado el diezmo, ni siquiera para dar intereses. ¿Sí me explico? No puedes decir, lo voy a tomar y que al cabo voy a dar, porque ya no va a ser un paso de fe. Ya no va a ser un paso de fe, de eso se trata. De que lo entregues y creas que Dios te va a bendecir. Que creas que ya estás bajo la cobertura de Dios. Porque Dios dice, si te sometes a mis leyes, estás en mi reino. ¿Quién es tu cobertura? El Rey, Jesucristo. Y estando bajo mi cobertura no puede haber otra cosa más que bendición. No hay otra, no hay vuelta de hoja. Te voy a bendecir porque te voy a bendecir, porque lo he jurado por mí mismo, que te bendeciré y que te prosperaré. Dios lo dijo y lo juró. Es la única vez que Dios lo jura. ¿No dijo? Es la única vez que Dios se atrevió a jurar por sí mismo. Y es en cuanto a las finanzas. Entonces no podemos estar tomando el diezmo porque realmente lo que hay es temor en nuestros corazones. Analicemos eso. Cuando tú agarras el diezmo y dices, ay, luego se lo doy a Dios, nomás lo voy a cobrar prestado, pero no hemos pasado la prueba porque hay temor. Y si hay temor, hay soberbia, porque no estás confiando en Dios, sino en ti y con lo que cuentas. Pero Dios te va a enseñar que hay algo más. Así como él no veía nada, él no veía para entregar a Jesús. Imagínate que la visión de Dios fuese tan corta que dije, ven, chido, voy a sacrificar lo único que tengo. A ver si tengo más hijos después. Dios no hizo eso, sí. Sabía que venían más hijos. Cuando tú entregas el diezmo, sabes que viene algo más grande. Porque Dios lo hizo con esperanza cierta. Y tú tienes que hacerlo con esperanza cierta, confiando que así es, porque es un principio, es una ley, va a venir algo bueno. Entonces cuando tú entregues tu diezmo, piensa eso, y piensa por qué Satanás ataca tanto esto, por qué no quiere que la gente sea bendecida. La gente quiere que sirvan a Mamón, uno de sus señores de las tinieblas, para que la iglesia siempre esté pobre, en pobreza, en escasez, en miseria. Y lamentablemente hay muchos hijos de Dios pobres. ¿O no? Pero esa no es la voluntad de Dios. Siempre va a haber pobres, sí. ¿Por qué? Porque no todos su tesoro está en Dios. Eso no hay duda. Pero la voluntad de Dios es que seamos prósperos. No dice, Él fue empobrecido en la cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios no está viniendo a quitarte, no está viniendo a pedirte. Dios está viniendo a enseñarte para darte más. Porque el que es fiel en lo, será puesto en lo. Dios no te va a dar más si no eres fiel con lo que ya te ha dado. Tienes que ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Tienes que hacerlo multiplicar. ¿O no está la parábola de los talentos? Tienes que hacerlo multiplicar. Y no tienes que ¿qué dijo el último siervo malvado? Es que tuve miedo y ¿lo qué? Lo guardé. Pero los otros lo pusieron ¿a qué? A producir.
no puede haber temor. Porque Dios va a ver ¿qué hiciste con lo que te dé? ¿Qué hiciste? Tienes que. Y la manera de multiplicarlo ahí es primero entregando el diezmo y segundo sembrando. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí está tu corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás diezmando? ¿Estás entregándole a Dios lo primero y lo mejor? Ahí está tu tesoro. Ahora, podrás decirme, no, hasta ahorita no es... Bueno, pero hoy es un buen momento para comenzar. Dios no paga mal a nadie, ¿verdad que no? Dice que Dios es un Dios que recompensa. Más, Jesús lo dijo muchas veces. Llegará el día que Dios recompensará a los hombres, a cada uno según sus obras. Y la fe sin obras es. Entonces tienes que obrar. Entonces, esta fe se va a poner, demostrar con una obra cuando tú entregues el diezmo. Tu fe es probada cuando tú entregas el diezmo. Si lo haces, estás obrando, tu fe es buena, es la fe de Jesucristo. Pero si no, tu fe es muerta, porque en realidad no tienes fe. ¿Sí me explico? Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe, que nosotros confiemos en Él. Amén. Ya voy a terminar. Y ahora sí es en serio, porque sé que siempre les digo que ya voy a terminar y nunca acabo. Malaquías, capítulo 3, versículo 9 y luego del 10 al 12. Pero dice 9 y luego del 10 al 12. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, todo me habéis robado. Ponte arriba para que vean de qué está hablando Dios ahí. En el 8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué robamos? Porque ¿de quién son? De Dios, entonces no son nuestros, ¿verdad? Entonces dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, cuando robamos eso, ¿le estás robando a Dios su diezmo y sus ofrendas? Sí, pero en realidad, ¿a quién estás robando? A ti mismo. ¿Qué te estás robando? La oportunidad de ser bendecido. Entonces, no es que Dios no dijo los maldigo. Dios dijo: están malditos. ¿Por qué? Porque me han robado, han abierto puertas, están en pecado. ¿Qué va a venir sobre ti? Pobreza, escasez, miseria, pero no nada más eso, también enfermedad. Dime de qué manera este viejo este señor te puede robar. ¿De qué manera te roba Mamón el dinero? Enfermándote, porque tienes que pagar un médico, ¿no? Y tienes que pagar eso. Con accidentes, también. ¿Con que entren a robar tu casa? También. ¿Con que no te renta el dinero? También. ¿Con que te suba la renta de la luz? También. Hay muchas maneras en las que no puede robar. Entonces muchos dicen: bueno, pero no más en las finanzas. No, también toca el cuerpo. Porque el diezmo es un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de finanzas y un seguro de familia. Y si no, estudien a Jacob. Dios protegió su vida, su salud, sus finanzas y su familia. ¿Sí o no? Y hasta lo cuidó en su trabajo. Porque incluso cuando Labán lo quiso hacer tonto, Dios lo bendijo y lo protegió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios no es de que diga a Dios: te maldigo. No, estás maldito, pero porque me has robado. Es que es la consecuencia de tus actos. Pero luego viene la solución. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál alimento? La palabra de Dios. Porque acuérdate que si no entregas los diezmos, no temes a Dios, ¿verdad que no? Y no viene revelación y estás en confusión. Entonces vas a hallar alimento de parte de Dios si tú entregas tus diezmos, y vas a tener revelación. Dice: y probadme. El único versículo en la Biblia donde Dios dice: pruébame, te reto a que me pruebes. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuál? Va a reprender a Mamón.
Dice, reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios está dando la solución. Si te arrepientes y tu corazón soy yo, es mi palabra, son tus promesas, entonces pruébame para si no te bendigo. La consecuencia es que vas a experimentar bendición. Ahora, ¿qué es bendición? Se los he dicho. Bendición es el favor de Dios en tu vida. Pero hoy te lo voy a decir, quiero que lo notes. Bendición es un poder sobrenatural actuando a tu favor. Bendición. Y maldición es un poder sobrenatural actuando en tu contra. Si tú operas en las leyes del reino, el poder sobrenatural de Dios y todo el reino celestial, todos sus arcángeles, querubines y ángeles y todo, van a operar a tu favor. Pero si tú no lo operas conforme al reino de Dios, entonces todo el reino de las tinieblas va a operar en tu contra. En todos los sentidos. Ahora, ¿cómo lograr poner nuestra confianza en Dios? Fácil. Volteando a ver su corazón. Si tú mantienes, Dios dijo una cosa, que estuviéramos enfocados en ¿quién? Cristo. En Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús. Tus ojos tienen que estar siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tus ojos siempre están en Jesús, vas a estar viendo siempre el corazón de Dios que te ama. Y te va a ser imposible no amarlo también. Porque dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Entonces es una consecuencia. Si yo mantengo mis ojos en Jesús, estoy viendo el corazón de Dios revelado y me va a ser imposible no amarlo. Esa es la clave para que a ti te den ganas de diezmar. No es ni que yo te obligue ni diga, Dios te va a maldecir, te va a ir mal, o hazlo porque son los mandamientos. No. Ya no es así, sino que yo amo a Dios porque Él me amó primero. Yo le entrego a Dios lo primero y lo mejor porque Él me entregó lo primero y lo mejor. Y yo amo hacerlo. Ahora, termino con el ejemplo de Jacob. Génesis, tú lo puedes leer en casa completo, es Génesis del 28 al 35. Son muchos capítulos, obviamente no los vamos a leer aquí todos, pero quiero hacerte énfasis. Tú sabes que Jacob, ¿verdad?, fue el segundo hijo de Isaac. Dice que cuando estaba en el vientre de su mamá, había una lucha entre ellos porque Jacob quería nacer primero, porque los primogénitos tenían una bendición especial por el padre. Entonces Saúl, ¿verdad?, nace primero, luego nace Jacob. Entonces en una de esas hambriadas de Saúl, Jacob le dice, te hago un platito de lentejas, mira, ya hice de comer, está bien rico, ¿para qué te presionas? ¿Para qué te cansas? Come de esto y me vendes tu primogenitura en cambio de este platito de lentejas, bien rico, que preparo. Y resulta que Saúl despreció la primogenitura. O sea, tuvo un poco lo que Dios decía de los primogénitos, y dijo, sí, te la vendo por el plato de lentejas. Tiempo después, Isaac ya está muy viejito y llegaba el día en que iba a orar por los hijos antes de morir, y bendecía al primogénito. Y ándale que dice la Biblia que Esaú era muy peludo y Jacob era lampiño. Entonces su mamá ayudó a Jacob con la piel de los animales ponerse el pelo, se llenó todo de pelo, para que como Isaac ya no veía bien, ya veía muy borroso, al tocarlo dijera, ese es Saúl, porque Jacob era lampiño, y así lo pudiera bendecir. Entonces resulta que se levantó bien temprano, fue diligente, chavos. Tempranito se levantó, casó, su mamá lo ayuda, se llena todo de pelo, se llega con Isaac, dice Isaac, esa me suena la voz de Jacob, pero al tocarlo dice, no, ese es Saúl, y lo bendice. Y en eso le dice la mamá, pélate, porque cuando llegue tu hermano, como ese se levantó más tarde, te va a ganar y así te va a ir. Y huye Jacob, porque sabía que Saúl probablemente lo mataría. Llega Saúl y dice, papá, ya vengo por la bendición. Dice, pero ya te la di. No, ¿a quién? Y ándale que se entera que se la dio a Jacob y ya no podía dar la segunda bendición. Dice, pues voy a orar por ti, pero pues
la bendición ya la solté sobre tu hermano y lo que declaré con mi boca, eso va a ser. Lo siento. Y ándale que Saúl sale para perseguir a Jacob y Jacob se pega. Entonces dice que estaba dormido, que se acuesta ya bien cansadillo, sentía miedo, estaba asustado porque Esaú lo iba a matar, no tenía nada, estaba sin nada, sin dinero, sin pertenencias en el desierto. Así que agarró una piedra y se recostó ahí para dormir, ¿verdad? Y dice que en ese momento tuvo un sueño y vio que se abrían los cielos y descendía una escalera y subían ángeles de Dios y subían y bajaban y subían y bajaban. Ok, te voy a leer lo que Dios le dice en ese momento. Génesis capítulo 28, versículo 12 en adelante. Mira, dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová está en el alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. O sea, nosotros, ¿verdad? Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, en ese momento tan espantoso, tan horrible que estaba viendo Jacob, ¿verdad? Dios le da una palabra y le dice que lo va a bendecir y que no lo va a dejar hasta que no haya hecho lo que le prometió. O sea, recibió paz de parte de Dios porque estaba lleno de miedo, dice la escritura pero si salió y se le figuraba que lo mataba Saúl. Entonces en el versículo 22 dice que en el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo, ¿qué? O sea, te voy a demostrar mi agradecimiento como dándote a ti lo primero y lo mejor. Entonces ya dice que se fue, y luego es cuando se encuentra se enamora de Raquel, ¿no? Y luego trabaja para Labán, le trabaja 7 años para que le dé a su hija, y resulta que le hace tranza y en lugar de darle a Raquel le da a Lea, y después le trabaja otros 7 años para que le entregue a Raquel porque era la que él quería, él no quería a Lea, él quería a Raquel, y luego es cuando le hace el chanchullo con su ganado y le cambia el salario 10 veces, y total que se esforzó mucho, pero dice la Biblia que Dios lo bendijo tremendamente. Grandemente Dios lo bendijo y lo prosperó. Guardó su vida, guardó su salud, lo guardó de sus enemigos, y en sus finanzas lo prosperó y le concedió el anhelo de su corazón. Entonces, ¿qué le había prometido Jacob? ¿Que le entregaría qué? Los diezmos. Entonces, si tú lees ahí te vas a dar cuenta todo lo que pasa a Jacob. Dice la Biblia que Dios incluso lo hizo que se reencontrara con su hermano Esaú, y Esaú le perdonó la vida. Él regresa a casa de su padre en paz, se reconcilia con Esaú y regresa próspero. En el versículo 35 vamos a leer el versículo 1, el 3, el 5 y el 7. 1, 3, 5 y 7. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, regresó al lugar, ¿se acuerdan? Donde le había hecho un pacto a Dios. El versículo 3 dice: y levantémonos, le dijo a su familia, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. 7. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía
de su hermano. Y luego ya dice que erigió un altar para Dios. Jacob regresó porque Dios le cumplió todo lo que le había prometido. Entonces, dime tú, aquí no existía la ley de Moisés, aquí no existían las piedras de la ley, no había ningún papel donde dijera, darás el diezmo a Dios. No. ¿Por qué lo hizo Jacob? ¿Dónde estaba escrita esa ley? En su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Lo hizo por agradecimiento a la misericordia y a la bondad de Dios. Entonces, si Abraham es nuestro padre, Isaac es nuestro padre, Jacob es nuestro padre, nosotros lo hacemos de la misma forma. No lo hacemos porque está escrito en unas tablas, lo hacemos porque está escrito en las tablas de nuestro corazón. Y lo hacemos porque Dios nos ha mostrado sus maravillas, nos ha dado su favor inmerecido, y por eso nosotros en agradecimiento honramos a Dios. Entonces, ¿qué te invito yo a que le reveles tu corazón a Dios? Revélale tu corazón a Dios. Demuéstrale que para Él, que para ti Él es lo primero. Y dale a Él lo primero y dale a Él lo mejor. Mantén tus ojos enfocados en Jesús. Y al ver revelado el corazón de Dios, sin duda alguna tú le vas a revelar el tuyo. Y lo vas a amar porque Él te amó primero.